persona que está por allá a tu lado y dile: qué bueno que estás aquí, vamos. Dile: qué bueno que viniste hoy, qué bueno que estás aquí el día de hoy. ¿Cuántos están contentos de poder estar aquí un miércoles en la tarde? Para nuestra familia que está en línea escuchando también, qué bendición. Pero el día de hoy te voy a pedir, ¿por qué no cierras tus ojos y me ayudas a orar y ponemos este momento en las manos de Dios? Dios, te doy gracias porque tú eres bueno. Qué oportunidad tan hermosa tenemos de venir, escuchar tu palabra este miércoles por la tarde. Gracias, Dios, por todo lo que ha pasado para que nosotros estemos aquí, aún lo bueno, aún lo malo. Dios Padre, te pido que tomes el control de cada situación en esta tarde, que podamos aprender de ti, que podamos aprender de tu palabra. Y en esta tarde, Dios, habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón y trae el cambio y la transformación que necesitamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La semana pasada nuestra hermana Lupita hizo un excelente trabajo con Primera de Juan capítulo 2. En esta hora te voy a pedir, vamos ahí en tu Biblia, en tu teléfono, en donde tú traigas. Me encantaría que pudieras seguirnos esta tarde. Va a estar acá en la pantalla también, pero hay algo muy bonito en seguirlo ahí en tu teléfono o en tu Biblia. Pero vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3. El tema central de esta tarde es la evidencia visible de una identidad invisible. ¿Qué quiere decir esto? Y te lo digo de una vez. Se trata de no solo hablar la palabra de Dios, sino vivir la palabra de Dios. Amén. No solo hablar, no se trata de cuánto hablas la palabra de Dios, se trata de cómo tu vida refleja la palabra de Dios. Y en pocas palabras, esto es lo que va a tratar de enseñarnos Primera de Juan capítulo 3. El capítulo 3 nos lleva al corazón del cristianismo práctico. Después de hablar sobre la luz, la confesión y la advertencia contra el amor al mundo, ahora Juan nos confronta con una pregunta inevitable. Si realmente hemos nacido de Dios, ¿qué se debe notar en nuestra vida? Si realmente he creído en el Señor como mi Señor y Salvador, si realmente he creído en Dios Todopoderoso, ¿se debe notar en mi vida? ¿Amén o no amén? Pregúntale al que está a tu lado: ¿se nota en mi vida, Santo Cordero? Pues mejor no pregunto. Mira, antes de hablar de conducta, Juan habla de identidad. Antes de hablar de obediencia, Él nos habla de adopción. Y antes de confrontar al pecado, nos recuerda quiénes somos. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, vamos a ir a el primer versículo. El problema que Juan está enfrentando es que había personas que decían conocer a Dios, pero vivían cómodamente en pecado. Di cómodamente. Vivían cómodamente en pecado. Quiere decir esto: el Espíritu Santo no redarguía, ¿no es cierto? Aún negaban verdades esenciales sobre Cristo y no amaban a sus hermanos. Pero vamos a hablar. Primer versículo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Para que seas llamado, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan no inicia con un mandato, sino con una contemplación. Dile al que está a tu lado: pon atención. Pon atención. Está diciendo: mira, date cuenta de una cosa. Antes que te diga todo lo que tenemos que cambiar, tengo que recordarte quiénes somos. Pon atención. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. Antes de cualquier otra cosa, de si tienes que cambiar esto, de si tienes que cambiar aquello, de que todo lo que nos dicen como cristianos que tenemos que cambiar, hay una cosa que tenemos que aceptar: somos hijos de Dios. Contempla. Se recalca la idea de mirar y considerar con intención la grandeza de ese amor.
La grandeza de ese amor nos adopta a ti y a mí como hijos. Nos habla de identidad. Mira, vamos un poquito más adelante. Hay algunos versículos como Romanos 8, versículo 15 al 17, o Efesios 1, 4 al 5, que hablan de ser adoptados como hijos de Dios, de ser herederos y coherederos y adoptados según su voluntad. ¿Estás conmigo todavía? Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Nuevamente, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que ha de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice ahí? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, hay dos verdades que está hablando aquí Juan. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero todavía, aunque Jesús vivió en este mundo, caminó en este mundo y vivió de una manera perfecta en este mundo, no vimos toda su gloria. Todavía hay más acerca de Jesús. Todavía vamos a ver más y vamos a recibir más. Lo que vivimos y lo que se vivió hace 2000 años fue solo una parte, el plan de salvación para ti y para mí, pero la gloria que viene es mayor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y todo aquel, versículo 3, que tiene esperanza en Él, ¿qué dice? Vamos, tienes que leerlo conmigo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No te anda purificando a alguien más, se purifica a sí mismo. Conocer el destino eterno impulsa una santidad hoy. ¿Amén o no amén? Si sabes que nuestra identidad y si sabes que nuestra ciudadanía está en el cielo, no estás esperando hasta llegar al cielo para portarte bien. ¿Cuántos dicen amén? O al menos eso esperamos, ¿no? Si tu final es parecerte a Cristo, empiezas a buscar parecerte a Cristo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Vamos, sin miedo. Desde ya. Desde hoy, desde el momento en el que conociste a Cristo, no te conviertes en una persona perfecta, pero comienzas en un proceso que termina en el momento en el que estás cara a cara con tu Creador. ¿Cuántos dicen amén? Si de verdad espero verle, me encanta esta frase, me la encontré por ahí. No juego con lo que Él murió para quitar. ¿Estás aquí o no estás aquí? Escucha esto. Si de verdad espero verle, si de verdad mi ciudadanía está en el cielo, no juego con lo que Él murió para quitar. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, te lo repito, vivió una vida perfecta, murió una muerte horrible en la cruz del Calvario y tuvo una resurrección gloriosa para darnos vida, para darnos salvación y para quitar el pecado. No juegues y no sigas jugando con el pecado. El capítulo 3 de Primera de Juan no es una predicación y no es un capítulo que te va a apapachar, es un capítulo que te va a confrontar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hay muy poquitos amenes, pero igual le vamos a dar, no pasa nada. Me queda media hora todavía. Cuando Jesús muere en la cruz fue para darnos libertad del pecado. Ahora dile al que está a tu lado, vive esa libertad. Vive esa libertad, no regreses al pecado. No regreses al pecado. Mi esperanza, el día de hoy, podemos hacernos esta pregunta: ¿mi esperanza produce paz o mi esperanza solo produce excusas? ¿Qué es lo que produce la esperanza que hay en mí? Tenemos que revisar nuestros hábitos, esos hábitos sobre todo que compiten con nuestra comunión con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son esos hábitos? Tiempo en la pantalla, la ira, llevar una doble vida. Es que solo soy cristiano el miércoles a las 6:30 y el domingo tengo dos opciones, a las 10 o a las 12, ¿no? Santo Cordero.
Y aquí entra algo muy, muy tremendo que no está en las versiones en español, no está de esta manera, pero en el griego original y cuando fue escrito esto, mira el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Y aquí entra una palabra griega, ¿ok? Esta palabra griega se llama anomía. Di conmigo, anomía. Y esta palabra se compone por a, que es sin, y nomos, que es ley. ¿Qué quiere decir esto? Que es sin ley. Bueno, literalmente significa ausencia de ley, pero bíblicamente no significa solo no tener reglas, sino vivir como si la autoridad de Dios no existiera. Entonces, en este versículo específicamente, Juan está diciendo el pecado es anomía. ¿Qué quiere decir esto nuevamente? El pecado es vivir como si la autoridad de Dios no existiera. ¿Qué está diciendo esto? Muchas veces, y lo que está diciendo aquí, Primera de Juan, está diciendo muchas veces hay muchas personas que están pecando y viviendo su vida como si la autoridad de Dios no existiera. Y todos los que estamos aquí creemos en un Dios soberano, creemos en un Dios todopoderoso. Y ahorita vamos a ir un poquito más adelante con esto. Juan define el pecado no solo como error, sino como rebeldía, una vida sin ley, anomía. Hay fuentes que explican el término y señalan su sentido de transgresión o ausencia de la ley. Mira lo que dice Mateo 7:23: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué dice? Hacedores de maldad. Y a eso se refiere a esas personas que cómodamente viven una vida de pecado y dicen ser cristianos, pero cómodamente. Y me encantaría que pudiéramos entender esta parte. No está hablando, y me estoy adelantando ya, pero vamos a verlo mejor aquí. Versículo 5: y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Vamos, bien fuerte. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Vamos, di, mis pecados. Mis pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y ahí ya se empieza a poner más pesado, ¿no? Oye, pastor, pero entonces, ¿qué quiere decir? Hace rato tuve malos pensamientos. ¿Quiere decir que no le he conocido? No, espérate. Oye, es que en la mañana dije palabras que no tenía que haber dicho. Entonces quiere decir que no conozco a Dios. Vuelvo a repetírtelo. Juan está hablando específicamente de aquellas personas que cómodamente, y que créeme, no van a venir a decirte a ti, y me siento mal porque hice esto. Simplemente nunca van a confesar su pecado y nunca se van a apartar de su pecado. Los versículos, los capítulos anteriores nos han hablado del poder de la confesión. El mismo Jesús dice: confiesa tus pecados y apártate de ellos. Pero mira, Cristo apareció para quitar los pecados. Aquí Juan es cristocéntrico nuevamente. Está diciendo algo que tú y yo creemos, pero hay muchísimas personas en el mundo que no lo creen. Y no lo podemos pasar de largo, pero aquí está diciendo algo muy, muy importante. Cristo apareció. Di conmigo, Cristo apareció. ¿Qué estás diciendo ahí? Cuando dices estas simples palabras, Cristo apareció, tú estás diciendo: yo creo que el Señor Jesucristo, que es Dios, vino y se encarnó y vivió aquí en la tierra. Y no solo eso, sino que cumplió su misión y la cumplió al pie de la letra. Cuando Él dice Cristo apareció para quitar nuestros pecados, está hablando de un Cristo encarnado, real. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también
Él vino para que tú y yo pudiéramos permanecer en Él. ¿Cuántos tal vez hemos vivido frustrados porque no podemos tener una vida perfecta? Y quiero decirte algo, Él no produce perfección instantánea, sino una ruptura real con la práctica habitual del pecado. Y la palabra aquí es cómodamente, y la palabra aquí es habitual. Muchas veces hemos vivido situaciones donde hay personas que están siendo liberadas, y son liberadas el domingo, y son liberadas el miércoles, y son liberadas el domingo nuevamente, y es por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo. Tienes que renunciar a ese pecado, tienes que renunciar a esos hábitos, tienes que renunciar. Y entonces cuando tú vienes y conoces a Cristo Jesús y lo declaras como tu Señor y Salvador, comienza una ruptura con el mundo, comienza una ruptura con esos hábitos. Hay testimonios hermosos de personas que dicen: es que yo era adicto y en el momento en el que acepté a Jesús dejé de ser adicto. Bueno, hay personas para las que eso es diferente. Tú y yo, nuestro trabajo es mantenernos firmes y seguir rompiendo esos hábitos que nos llevan al pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay cambios que necesitan suceder en nuestra vida, cambios internos que después traen cambios externos. Lo difícil es que la mayor parte del tiempo tratamos de cambiar nuestro comportamiento y no nuestro pensamiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que si me porto bien esta semana, y si me visto de cierta manera, y si llego a cierta hora, nadie se va a dar cuenta de lo que realmente traigo en mi interior. Lo exterior, eso se acaba, pero lo interior es lo que cuenta. Dile al que está a tu lado: lo interior es lo que es importante. Si realmente quieres un cambio en tu vida, tienes que dejar que Jesús gobierne, no tu comportamiento, sino tu pensamiento. Y volvemos a esta idea. El día de hoy, de verdad, yo no quiero ni suavizar ni endulzar lo que Juan dice. Si estás pecando el día de hoy voluntariamente, si el día de hoy tú estás viviendo tu vida como si la autoridad de Dios no existiera, hoy tienes una oportunidad de arrepentirte y romper esos hábitos que te llevan al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7, vamos más adelante, vamos un poquito más rápido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Yo no sé si a ti te ha tocado que miras que hay niños que están arremedando lo que sus papás están haciendo. Y está esta historia de este hombre que estaba en el mercado. Él iba caminando y estaba preocupado y estaba buscando algo, y atrás de él iba el niño, y el niño iba remedándolo, iba haciendo lo mismo y todo. Y llega alguien y le dice: no cabe duda, de tal palo tal astilla, ¿no? El hijo se parece a su papá. ¿Quién es tu papá? ¿A quién te pareces? Amén. Si nosotros decimos: yo soy hijo de Dios, y levantamos nuestras manos, ¿no? Y cantamos: yo soy hijo de Dios, ¿te pareces a tu padre? Pregúntale al que está a tu lado. Él es justo, nadie os engañe. Lo más importante que puede hacer una persona es asegurarse de ser justo ante Dios. Esto simplemente significa que se mantiene en posición correcta delante de Dios. ¿Cuál es la posición correcta delante de Dios? Humildad, arrepentimiento y recibir la gracia que solo Él puede darte. Mira, quiero llevarte un poquito más profundo en esto. Es más que decir inocente. Me encontraba este comentario, ¿ok? La idea de ser justo es más que decir inocente. Es más como decir inocente y en pleno derecho, o sea, por completo. Pero me llamaba la atención mucho que dice: habla de la presencia del bien
no solo de la ausencia del mal. ¿Has conocido a alguien que te dice: es que yo no hago nada malo? Es que yo no le hago ningún mal a nadie, no le hago daño a nadie. ¿Por qué necesitaría a Jesús o por qué necesitaría a Dios si yo no le hago nada malo a nadie? Bueno, tal vez eso es solo ausencia de mal, pero necesitas la presencia del bien en tu vida. Y el ser justo no es solamente no hacer lo malo, sino tener la presencia de lo bueno. ¿Qué es la presencia de lo bueno? Es la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí es donde creo yo que se marca la diferencia con otras creencias o con otras religiones. No es solo no ser malo, sino es ser justo. Tú y yo somos invitados a vivir una vida de justicia. ¿Cuántos dicen amén? No solo se trata de hacer lo correcto, sino de saber de quién viene lo correcto, y eso es de parte de Dios. ¿Estás listo? Abróchate el cinturón, ¿ok? Abróchate el cinturón porque esto se pone más bueno todavía. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahí tienes el evangelio, y ahí tienes las buenas nuevas, y ahí tienes la salvación para ti y para mí. ¿Quieres el evangelio? Ahí está. Había pecado, hay pecado desde el inicio, pero vino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a destruir la obra del enemigo. Anteriormente Él te aseguró que Cristo es justo, y ahora te da la realidad también de Satanás. Él es pecado y pecó desde el principio. Quiero decirte esta frase y este fragmento de una predicación de Charles Spurgeon de hace algunos años atrás. Dice: bueno, no se equivoque, Señor. El que comete pecado es del diablo. No sirve de nada poner excusas y disculpas si usted es un amante del pecado. Irá a donde van los pecadores. Si usted, que vive de esta manera, dice que ha creído en la sangre preciosa de Cristo, no lo creo, Señor. Si usted tuviera una fe verdadera en esa sangre preciosa, odiaría el pecado. Si se atreve a decir que está confiando en la expiación mientras vive en pecado, miente, Señor. Usted no confía en la expiación, porque donde hay una fe real en el sacrificio expiatorio, que dice, este purifica al hombre y lo hace odiar el pecado que derramó la sangre del Redentor. Lo único que quiero lograr con esto es poder decir: tú y yo somos llamados no solo a sobrevivir, sino a vivir una vida en abundancia, lejos y fuera de la ley del pecado. Y en muchas ocasiones tú y yo rendimos ciertas cosas, pero no nos rendimos por completo. Y en ocasiones rendimos algunos aspectos, pero no nos rendimos por completo. Tienes que rendirte completamente a Dios. Ahora, el que hace pecado, que dice ahí, es del diablo. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí la palabra clave es practica. Di conmigo: practica. Cómodamente, habitualmente. ¿Ok? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto suena muy extremo, pero es una realidad. Es un llamado a vivir en santidad. Voltea con el que está a tu lado y dile: santidad. Vamos, santidad. Aquí entran los pecados de omisión, aquí entran los pecados de comisión. ¿Qué son los pecados de comisión? Son los pecados que cometemos activamente. Nadie diga amén. Es exactamente hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. No mentir, no robar, no fornicar, no hablar con odio, son pecados por acción. ¿Cuáles son pecados de omisión? Son los pecados que cometemos cuando dejamos de hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué dice Santiago 4:17?
Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. No ayudar cuando podemos hacerlo, no perdonar, no amar, no orar, no obedecer, no actuar cuando Dios nos mueve, son pecados por inacción. Vamos al versículo 10 porque ya estás bien serio. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí hay un contraste muy claro. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: te amo, mi hermano. Y vuelvo a lo mismo. Practica justicia, practica pecado. ¿Ok? Practica algo que haces regularmente, habitualmente, cómodamente. Haz justicia, sé justo, una postura correcta delante de Dios. Lo otro, que es practicar el pecado como un estilo de vida. No un tropiezo aislado, sino un patrón abrazado. Santo Cordero. Juan no está enseñando sin pecado absoluto, y quiero que esto quede bien claro. No te estoy diciendo en el momento en el que sales de aquí, si cometes un pecado eres hijo del diablo. No estoy diciendo esto. Pero si sales de aquí a practicar lo mismo que practicaste hace rato, o lo mismo que practicaste ayer, o lo que tenías pensado ir a hacer que va en contra de Dios, ahí sí tienes que pesar si te pareces a tu padre o quién es tu padre. ¿Estamos todavía? Seguimos adelante. Este está bueno. Está bueno este. La pregunta no es ¿pecas? Sino ¿en dónde vives? ¿En una confesión o en justificación? Mira, vamos más adelante en el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que es que nos amemos los unos a los otros. ¿Cómo van a saber que somos sus discípulos? Si nos amamos los unos a los otros. No me importa cuánta Biblia sepas. No me importa si te sabes desde el índice hasta los mapas. En realidad eso no importa. Lo que importa es cómo tratas a tu prójimo. Y pregunta al otro: ¿y quién es mi prójimo? Todo aquel que necesita ayuda. ¿Quién es tu prójimo? La persona que te cae bien. Decíamos la semana pasada, no hay gloria. No hay gloria en amar a los que te caen bien. La gloria está en amar a aquellos que hasta te desean el mal. Mira, y esto no es un tema más, esta es una señal de vida. ¿Cómo demuestras que tienes a Dios en tu corazón? Amando a los demás. Y nos pone un ejemplo muy fuerte, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Si tú no habías entendido por qué, yo cuando era niño yo decía: qué injusto es Dios. Y creas esas imágenes falsas de Dios. Qué injusto es Dios. Pues cómo le iba a gustar más la verdura que la carne, ¿no? A mí me gusta más la carne que la verdura. Hasta yo me hubiera enojado de esa manera, ¿no es cierto? No se trata de la ofrenda que llevaron, se trata de la actitud del corazón. Y desde esa actitud Caín ya iba con una actitud mala. Pero la verdad que nos está queriendo decir aquí es que Caín odia porque la justicia del otro expone su maldad. Dile al que está a tu lado: pon atención, pon atención. Me encontraba esto y me llamaba mucho la atención. El odio no siempre grita. A veces se enfría, aísla, celebra caídas o se alegra del mal ajeno. Porque tal vez hay alguien a quien no soportas. Pregúntate a ti mismo: ¿su vida qué revela de la mía? Y hay muchas personas que son un espejo para nosotros. Y si ponemos atención, podemos darnos cuenta que muchas veces
Y te lo voy a decir de esta manera: lo que no soportamos de otras personas son las mismas fallas que nosotros tenemos, pero las vemos allá y Dios nos está revelando a nosotros nuestra necesidad de ser transformados. Y entonces el corazón de Abel expuso la maldad en el corazón de Caín. No se trata, mira, hermanos míos, versículo 13. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Tu manera de vivir, de acuerdo a Dios, expone la maldad de otros, expone la injusticia. Y obviamente no te quieren ahí cerca, ¿no? Ya no te invitan a la fiesta. Si te invitan y haces lo mismo que ellos, pues ahí vas a estar otra vez. Tu manera de vivir, no tu manera de criticar, ¿ok? Dile al que está a tu lado: tu manera de vivir, no tu manera de criticar. Porque tú puedes ir a la fiesta y estar critique y critique, y al rato ahí estás con la... No rompas más, ¿no? Sí. Y ya dijeron, para allá no era pastor, era primero para atrás. ¿Ves? ¿Ves? Ya quería ver si estaban poniendo atención. No hay ningún honor en exponer a otros. El honor está en la restauración. Dios quiere restaurar tu alma y tu corazón. Vámonos un poquito más rápido. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El amor es la evidencia. El argumento de Juan es el amor fraternal. Algunos resumen esta lógica de esta manera: el amor evidencia vida eterna y auténtica fe. Versículo 16: en esto hemos conocido el amor. Y este es uno de los versículos más hermosos que escucharás en esta tarde. Di conmigo: ¿hay esperanza? Vamos, haz esta pregunta: ¿hay esperanza? Claro que hay esperanza. Nuestro Señor Jesucristo vino a quitar la obra del enemigo. Versículo 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Ay, no, pastor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Y hay maneras prácticas en las que tú y yo podemos vivir de esta manera y dando nuestra vida por los demás. Esta semana miraba en el grupo de varones, si no estás en el WhatsApp de los varones, platica con mi hermano Marco, por aquí está. Pero durante este día hay manera en la que damos nuestra vida por nuestros hermanos. ¿Alguna vez te han pedido un favor? ¿Sí? Y le has dedicado tiempo, todo el amor y todo lo que se necesita para hacer el favor bien hecho, sin cobrarlo. Amén. Esta semana me llamaba mucho la atención que un hermano que antes se congregaba acá, ahora se congrega en otra de nuestras iglesias, necesitaba un raite. Y mi hermano Marco tomó su día y tomó su tiempo para llevarlo hasta el hospital allá en San Diego, hacer la fila, estar con él. Hay maneras prácticas en las que tú y yo damos la vida por nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No defines amor por cultura, sino por la cruz. En esto hemos conocido el amor, en que Cristo murió por ti y murió por mí. ¿Cuántos dicen amén? Mira, vamos al versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Recursos y compasión. ¿Cuántos dicen amén? Habla de la fe en Santiago. La fe sin obras es una fe muerta. Pero versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en
verdad. ¿Puedes leer esto conmigo bien fuerte? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No solo se trata de lo que decimos, se trata de cómo vivimos. Podemos decir te amo mucho, podemos decir eres lo más importante, y podemos llegar hasta confundir los diferentes tipos de amor, y ahí mucha gente pierde la brújula. Pero amemos de hecho y en verdad. John Stott, un gran teólogo del siglo pasado, cita a Lewis, otro teólogo todavía muy más bueno, si se podría decir de esta manera. Dice: es más fácil entusiasmarse con la humanidad con una H mayúscula, con toda la humanidad, que amar a hombres y mujeres en forma individual, especialmente aquellos que son poco interesantes, exasperantes, depravados o poco atractivos. Amar a todos en general puede ser una excusa para no amar a nadie en particular. Ahí te la dejo de tarea. Es muy fácil poner una bandera, es muy fácil poner una publicación en redes sociales y al final no estás haciendo nada por nadie. Amar en general, Dios nos ha llamado a amar en particular, por persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Versículo 19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí está hablando de confianza y aquí está hablando de oración. Pero pastor, allá hay una pieza clave que yo me voy a llevar en esta tarde. Pide lo que sea. Ok. A lo mejor si tú eres como yo, pide lo que sea significa una Jeep 2026 Rubicon allá afuera estacionada, ¿no es cierto? A lo mejor un pide lo que sea, tú te estás imaginando la casa de tus sueños con una alberca que tiene agua calientita todo el año, ¿no? Pide lo que sea, porque estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pide lo que sea de acuerdo a su voluntad y dentro de su amor y de su gracia. Lo que sea, más amor para mi prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que sea, más empatía al escuchar los problemas de otros. ¿Cuántos dicen amén? Más gracia, más Espíritu Santo, más oración, más ayuno, más perdón. Pídele lo que sea de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su gracia. Versículo 23, y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ama a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La única manera en la que tú puedes amar a tu prójimo por encima de lo que te hizo, o por encima de lo que dijo, o por encima de cualquier cosa, es a través de su Espíritu Santo, con ese amor sobrenatural que solo viene de parte de Dios. Tenemos que permanecer, y el Espíritu Santo es una evidencia. Cuando mi corazón grita culpable, Dios no compite con el volumen. Él responde con verdad y con la sangre de Cristo. Yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero
pedirte, ¿por qué no te pones de pie por un momento? Primera de Juan 3 no nos deja en un terreno neutral. Juan nos ha mostrado 3 evidencias claras. Los hijos de Dios buscan pureza. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios no practican la rebeldía, creen en la autoridad de Dios. Y los hijos de Dios aman en hechos y en verdad. La pregunta no es, esta noche, la pregunta no es, ¿eres perfecto? La pregunta es, ¿se nota quién es tu padre? ¿Te pareces a tu padre? Y tú y yo podemos hacer una reflexión, porque tal vez el Espíritu te está mostrando algo. Tal vez has estado viviendo en anomía, en esta idea de vivir una vida como si no hubiera ley de Dios y como si Dios no gobernara en ciertas áreas de mi vida. Tal vez no estás cometiendo grandes pecados visibles, pero sí estás viviendo en omisión, dejando de amar, dejando de servir, dejando de obedecer. Tal vez tu corazón te acusa el día de hoy. Has olvidado que Dios es mayor que tu corazón. Primera de Juan no fue escrito para condenar a los hijos de Dios. Fue escrito para despertar tu identidad. El día de hoy tú puedes arrepentirte y apartarte. No te justifiques, no maquilles. Esta noche vuelve al Padre. Y Dani, si me ayudas con el piano, por favor, un poquito. Si has estado tibio en amor, y me encantaría si puedes cerrar tus ojos por un momento. Si has estado tibio en amor, decide amar en hechos. Ponle nombre a quién necesitas y con quién necesitas restaurar una relación en esta tarde. Y ponle acción a esa convicción. Si tal vez tu corazón te condena, y si tal vez esta noche tu corazón te está diciendo, es que has sido malo, es que has hecho esto, es que has pasado por esto, descansa en Cristo. Su sangre es mucho mayor que tu culpa. La evidencia de que Dios es nuestro Padre no es lo que proclamamos, es lo que practicamos cómodamente y habitualmente. En esta hora, el llamado para ti y para mí es: si Dios es tu Padre, vive como su hijo. Si Cristo quitó tu pecado, no vuelvas a abrazarlo. Y si has pasado de muerte a vida, ama como alguien que es amado y es perdonado. Primera de Juan 3 no es un capítulo fácil de digerir, pero es muy necesario. Y el día de hoy tal vez Dios te está mostrando algunos cambios que necesitan suceder en tu vida. Tal vez algunas prácticas que necesitas dejar. ¿Qué estás mirando? ¿Con quién estás hablando? ¿A quién le estás dando tu tiempo? ¿A quién no estás amando de la manera correcta? El día de hoy tienes la oportunidad de arrepentirte. El día de hoy tú tienes la oportunidad de decir: yo soy hijo de Dios, y luchar día a día por parecerte a tu Padre. En esta tarde le pido a Dios que puedas salir de aquí con la esperanza, sabiendo que la obra del enemigo, aunque es muy fuerte, aunque es poderosa, no es más poderosa que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él vino, Él cumplió. Consumado es, dijo en la cruz del Calvario, terminando la obra que Él venía a hacer: quitar el pecado del mundo.